Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 6. Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué para ellos le pareció muy dura las palabras? ¿De qué palabra estaba hablando? Precisamente cuando Jesús le dice que sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál fue la causa por la cual los israelitas que salieron del desierto, aunque comieron el maná, pero murieron? Que si vemos en Deuteronomio, vamos a confirmar lo que dice en Deuteronomio, ahí está explicando claramente que el objetivo del pan no era solamente saciarlos carnalmente, sino el objetivo del pan era el que ellos puedan oír la voz que sale de Dios del cielo. A ver, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te afligió, Deuteronomio 8, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, aquí en San Juan 6, 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y otra vez, ¿a qué pan se está refiriendo? A la palabra de Dios. Vamos a mirar otra referencia rápidamente, ya que estamos aprovechando aquí. En Hebreos, por ejemplo, está diciendo, Hebreos capítulo 4, dice, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, y cuando se refiere a nosotros ya está hablando en nuestro tiempo, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿A quién se está refiriendo? Precisamente a los israelitas que salieron del desierto. Y acá arriba, vamos a leer un poquito, confirma. El versículo 10, por ejemplo, dice, Hebreos 3:10. 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta es una advertencia que el escritor de Hebreos nos está haciendo de cuidar nuestro corazón, de no tener un corazón malo. Corazón malo quiere decir un corazón que se opone a la palabra.
corazón que rechaza la verdad. El versículo 19, capítulo 3, 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que impide que una persona pueda aceptar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios? La incredulidad, el rechazar la palabra de Dios. Todo lo que Dios está haciéndonos entender acá en San Juan capítulo 6. Continuemos leyendo el siguiente versículo. Versículo 61, San Juan 6, 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿De qué está hablando? Si Él está hablando que la verdadera palabra que ustedes tienen que recibir es la que yo le estoy dando, la que yo le estoy presentando, la palabra que ustedes, que tenían que haber creído, sus padres, ellos no la obedecieron, ellos la rechazaron. Entonces, esto es como que ellos podían sentirse como ofendidos. ¿Qué me está queriendo decir? Que lo que nuestros padres escucharon no sirvió para nada, no era verdadero, era eso que está queriendo hablar. Y es importante ver cada versículo, ¿no? Lo que está diciendo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, vamos a mirar un poco. Todos estos versículos nosotros continuamente los compartimos. Tal vez alguna vez ya los que están escuchando varias veces el culto o la prédica están oyendo, pero es importante para que se grabe en nuestro corazón. Cada tema sobre esto está muy importante. Y este es un discurso que tuvo Esteban ante el Sanedrín. Y fíjese cómo les habla a ellos. Y esto fue precisamente lo que hizo que ellos se sientan muy ofendidos. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistí siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y acá le está haciendo entender Esteban que siempre ustedes se han opuesto a la verdad. Siempre cuando alguien quería manifestar la verdad, su corazón tenía un corazón de oposición. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros, versículo 53, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Acá está escrito que recibieron la ley, pero no la guardaron, no pudieron cumplir conforme a la palabra que está escrita. Bueno, y esto es lo que muchas veces ofende, ¿no?, a muchas personas, que muchas personas realmente, ¿qué es el problema de muchas personas? Ellos piensan que están viviendo conforme a la palabra, creen que están viviendo conforme a la palabra. Cuando vos le querés hacer entender que realmente no, esta parte no conoce, esta parte no sabe, sin querer, a ver, explícame un poco cómo es, sino ya se ofende ya. No, a usted le falta entender, a vos te falta entender estas cosas. Realmente un corazón humilde, un corazón sencillo es, a ver, bueno, si me faltan estas cosas, explícame, hermano, vamos a compartir qué parte es lo que yo no entiendo bien. Pero en nuestro corazón siempre viene la soberbia, el orgullo, y está bien si conozco realmente a profundidad. Porque hay mucha gente que conoce textos o versículos y ya están convencidísimos que tienen la verdad. Eso es muy triste, especialmente en este tiempo la religiosidad que hace que muchas personas confíen más, por ejemplo, en su congregación, sin desprestigiar ninguna congregación, ¿no? Pero muchas personas confían más en su congregación o en sus líderes o en su organización que en lo que la Biblia dice, que en lo que la palabra dice. Enfocan más su corazón hacia ese punto. Y es por eso que le hace difícil a la gente conocer la verdad. Bueno, entonces por eso versículo 61. Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esto significa, justamente quiero leer esta parte, el versículo 61, dice así, 61 dice, Jesús dándose cuenta de los que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? O sea, lo que le quiere hacer entender es, si les ofende que yo les digo que necesitan la palabra, que necesitan creer la palabra, que la palabra que ustedes, que sus padres recibieron, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron, si esas cosas les ofende, ¿cómo sería cuando yo suba al cielo, cuando yo me vaya? Van a pensar entonces ellos que realmente este era, y justamente lo que pasó. Muchas personas que pensaron después de que Jesús murió y resucitó, muchas personas que pensaron que no, esto es mentira, ¿no?
Él no era el Mesías, no era nada. Bueno, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué representa eso en nuestra vida? No estas palabras que Jesús nos habla, nos está dando, no es para sentirse carnalmente bien, ni para tener satisfacción carnal, sino que realmente es para poder entender la eternidad que Dios nos está ofreciendo, la vida verdadera, dice. Acá dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron estas palabras? ¿De dónde llegó estas palabras? Vinieron del cielo. ¿Se acuerdan que leímos en Hechos capítulo 7 que Esteban le decía, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo? ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? Esteban, en todo el capítulo 7, ¿qué fue lo que le habló a los israelitas, al grupo de Sanedrín, ahí a los judíos? Toda la Biblia, le empezó desde Abraham, los profetas, los salmos, David, los jueces, todo les mencionó para hacerle entender realmente cuál era el motivo por el cual Dios había rechazado a su pueblo, el pueblo se había descarriado, porque estas palabras no habían llegado a sus corazones. Eso es resistir al Espíritu. Hermanos, hay muchas personas que piensan que resistir al Espíritu es resistir, no sé, a manifestaciones sobrenaturales o muchas personas también, yo también creo que muchos hombres se consideran espirituales. Muchos hombres se consideran como tipo iluminados, hacia algo así, ¿no? Y cuando vos te resistís o no le obedecés o no seguís sus reglas, entonces vos estás resistiendo al Espíritu. Con eso yo no estoy incentivando a la desobediencia. Cada persona es realmente, tiene que tener, ¿no?, el corazón obediente hacia su superior, hacia su guía, hacia su maestro. Pero lo que yo quiero hacerle entender es que resistir o rechazar la palabra, al Espíritu, es rechazar precisamente lo que está escrito. Es no querer someterse a la palabra. Y un predicador espiritual no es una persona que te ordena y te dice, haz esto, haz aquello, haz esto, de acuerdo a su voluntad ni su deseo. Un predicador, un guía de Dios, un vocero de Dios, es el que te muestra lo que Dios está diciendo en su palabra. Y esa palabra es lo que produce vida en tu corazón. Esa palabra es lo que hace que vos tengas vida, tengas esperanza, realmente pueda decir que Dios está contigo. Eso es lo que funciona realmente en tu corazón. Por eso a eso se refiere, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y fíjense lo que dice 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes no habían, y quién le había de entregar. Jesús ya conocía el corazón de muchas personas. Jesús ya sabe realmente quién cree y quién no cree. Muchas veces nosotros queremos obligarle a una persona para que crea. Tenés que creer. Estamos detrás de esa persona, andamos detrás de esa persona. Algunas veces le fastidiamos a esa persona. Pero hermano, yo le digo que el que realmente tiene un corazón dispuesto, como dice en la Biblia, preparado, labrado, al oír la palabra, automáticamente esa palabra empieza a producir fruto en su... Jesucristo había dicho que hay los llamados y los escogidos. O sea, hay dos grupos. En toda la religiosidad hay dos grupos. Los llamados y los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Todos. Todos estamos incluidos entre los llamados. Porque Dios a todos nos está llamando. Al hablarnos su palabra, al entregarnos su palabra, al permitir que su palabra llegue a nuestra vida, al escuchar en las reuniones, cultos, de cualquier manera Dios está llamando a su pueblo. Pero está el otro grupo, los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que ese llamado oyen, escuchan y siguen. Siguen a ese llamado y perseveran y continúan. Nosotros vimos que Jesús, al dar de comer a más de 20,000 personas, ¿no?, según la Escritura, a muchos estaba llamando. Pero ¿quiénes son los que quedaron con Él? ¿Quiénes son los que permanecieron con Él? Los que realmente podían hacerse uno con Él.
como está escrito en Gálatas, ¿no? El apóstol Pablo escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Esa es realmente la manera correcta de entender el corazón de Dios. Bueno, vamos a continuar. Por eso hay algunos que pueden creer, hay otros que no pueden creer, que no pueden aceptar la palabra de Dios. 65. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto es muy importante. Nadie puede venir a Dios si no le fuere dado del Padre. Dios prepara, hermano, nuestro corazón. Dios nos está buscando. Dios está llamando. Las personas que pueden seguir la Escritura, el mensaje al Mesías, son personas que Dios le ha escogido. ¿Cómo podemos saber que el Padre te ha escogido? ¿Cómo puedes saber que el Padre te ha elegido, que sos escogido por Dios? ¿Cuáles pueden ser tus características? A ver, ¿qué le parece? ¿Cuál es la característica que seguían las personas que fueron escogidas por Dios? Hermanos, ¿cómo nuestro Padre eterno, creador, nos puede preparar? Según lo que la palabra nos ha dicho durante todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto. ¿Cómo podemos ser preparados por el Padre? ¿Cómo un judío, un israelita, un hijo de Dios verdadero podía estar preparado por el Padre? Eso es muy importante. Esa es la manera de llegar a Dios. Vamos a ver lo que la Biblia nos está diciendo sobre ese punto. Primeramente, vamos a Deuteronomio capítulo 4. Lo que Dios le había dicho a su pueblo, con qué corazón tenían que vivir y con qué corazón tenían que estar. Para poder estar en la presencia de Dios, para poder venir a la presencia de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6 dice, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Se dan cuenta que lo que va a hacer que tu vida sea sabia, inteligente, preparada delante de Dios, es esta palabra que Dios nos ha dejado, guardarla y ponerlos por obra, porque esto es la sabiduría. Y esto también nos está explicando que qué nación, versículo 7, ¿no? Grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos. ¿Cómo que nosotros podemos sentir que estamos cerca de Dios? ¿Cómo que nosotros podemos darnos cuenta que realmente estamos en la presencia de Dios y somos guiados por Dios? Porque tenemos su palabra, porque guardamos su palabra, porque creemos su palabra, porque vivimos su palabra. La palabra, haciéndose uno en nuestro corazón, es como que la presencia de Dios está en nuestra vida. Hermanos, la palabra es eterna. Según la Biblia, la palabra de Dios, su escritura, sus leyes, sus mandamientos permanecen para siempre. El rey David se deleitaba con la palabra de Dios. Eso es lo que produce la palabra cuando llega al corazón de un hijo de Dios verdadero. ¿Y qué nación, versículo 8, grande hay que tenga estos estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios, ¿a qué pueblo, a qué nación le dejó estas escrituras? A su pueblo escogido. Si realmente nosotros decimos o creemos ser el escogido de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo rescatado, redimido, que va a reinar con Él, entonces nosotros tenemos que valorar, apreciar y con inteligencia tomar esta palabra. Pero continuamos aquí en Deuteronomio. ¿Qué más dice? El capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio 11, 26. Dice así. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y que yo os prescribo hoy. Dos cosas Dios pone en la presencia de su Hijo. Bendición de su pueblo, bendición y maldición. Bendición, hermanos, quiere decir que Dios está dispuesto a servirnos, que Dios está dispuesto a ayudarnos, a darnos todas las cosas que le pidamos. ¿Y cuál es la condición? Fíjese cuál es la condición que le da a su pueblo según esta escritura. Delante de ti, la bendición y maldición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy.
bendición y maldición. Oír la voz de Dios produce bendición. Rechazar la voz de Dios produce maldición. Maldición es precisamente Dios se aparta de tu vida. Dios se aleja de tu vida. ¿Y quién es el que nos trajo la palabra para que podamos oírla? El Mesías, Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Amén. Sí, eso es una buena enseñanza que Dios nos está dando. Entonces, ¿cómo es que el Padre? Es importante que entendamos entonces. Jesús dijo, aquí en San Juan capítulo 6, dice, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. ¿Cómo es que el Padre nos da a su Hijo Jesús? ¿Qué es lo que Jesús trae para que nosotros a través del Padre vengamos a Él? Precisamente su palabra. El que me ama guarda mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Por qué morada en Él? Porque su palabra va a estar morando en tu corazón. Bueno, continuamos con Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Para ver más manifestaciones de Dios. Dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Eso es lo que está diciendo, guarda y escucha. Justamente lo que lastimosamente mucha gente no quiere hacer. Primero, no quiere escuchar. Está tan convencido de doctrinas, de enseñanza, de guías fanáticas de hombre, que el hombre le dice, no es así, mentira, no siga esa corriente. Tan enraizado con algo que le satisface a la carnalidad, que cuando escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, se siente ya como mal. Parece que escuchar la palabra de Dios como tipo, ¿cómo se puede decir? Un pecado, algo así, ¿sí? Algo malo. Yo veo que muchas personas, cuando vos le querés enseñar, pero vamos a leer la Biblia, lo que está escrito, no, pero eso no es para mí, eso siente rechazo a la palabra. No necesitamos nosotros tener ese corazón. Fíjense lo que dice aquí la Santa Escritura, la palabra que nosotros consideramos vino de nuestro Padre, creemos, la tenemos en nuestra mano, la llevamos cuando vamos al culto, cuando compartimos. ¿Qué está diciendo, hermano? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Hasta cuándo dice ahí? Para siempre. Tanto nosotros queremos la bendición para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestros seres queridos. Hermanos, realmente necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios. Necesitamos realmente empezar a escuchar el corazón de Dios. Y eso nos atrae hacia el Mesías. Eso nos lleva hacia Jesús. Eso es lo que hace que nos empuje, que somos dados al Mesías. Su palabra nos empuja hacia Él. Es importante. Quiero compartir también la condición que Dios le daba al pueblo para que tenga un rey. ¿Qué cosa le daba al rey? Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12, está escrito así, versículo 14. Esto es cuando Dios nombró a Saúl rey. Y miren lo que le dice que tiene que hacer para que Dios siempre esté con ellos. Es muy importante. 12:14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Fíjense lo que le está diciendo el profeta Samuel. Temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y tanto vosotros como el rey que reina. Esta palabra no va dirigida solamente al pueblo, también al rey, a la autoridad. Es importante entender en una congregación, en un grupo, en un grupo donde se comparte la palabra, ¿quién es el primero que tiene que obedecer la palabra y la voz de Dios? El líder, el encargado, el pastor, el guía. Entonces, a través de eso, el pueblo puede ver.
Cuando Dios está mandando su enseñanza, no solamente es para que Él guía, enseñe y Él viva como se le place, ¿no? Él haga lo que quiera, Él piense como quiera. Realmente les digo, hay muchos líderes que ellos piensan que están ya como, ¿cómo se puede decir?, exonerados de maldiciones. Que ellos pueden vivir mintiendo, engañando al pueblo, estafando, haciendo sus reuniones secretas. Después en el púlpito dan toda clase de discursos falsos. Bueno, algunos, ¿no? Con eso nos estamos metiendo todo. Por eso es importante, si vos te consideras líder, te consideras predicador, primero vos tenés que someterte a la palabra. Primero vos personalmente tenés que mirar cómo estás viviendo delante de Dios, cómo está tu corazón delante de esta palabra. Y personalmente eso vos debes pensar, no necesitas excusarte ante nadie. Vos mismo pensás, yo cómo estoy viviendo delante de Dios. Y tu vida es muy importante para que tu pueblo, para que la gente realmente escuche lo que vos estás diciendo, lo que vos estás hablando. Eso es muy importante, eso es parte de venir hacia Dios. Otro capítulo que quiero leer, Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. ¿Qué corazón tenía Nehemías cuando escuchaba que su pueblo estaba sufriendo, estaba en cautiverio? Vamos a leer desde el versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4 dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová. Y fíjense ustedes cuál era la causa por la cual Nehemías descubrió que su pueblo estaba viviendo en esa condición. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense, a ver, si ustedes ven el corazón de una persona que está volviendo a Dios, que está queriendo regresar a Dios, que está descubriendo realmente su falta, ¿qué está diciendo él? No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Dónde está encontrando Nehemías el pecado en él y en su pueblo? Precisamente en que no vivieron conforme a lo que estaba escrito en la Biblia. Precisamente que no hicieron lo que dice la palabra. Fíjese usted ahora, o fíjese muchas personas ahora, cómo está viviendo. Alguna persona está viviendo tratando de buscar cuál será mi pecado, ¿en qué será lo que yo pequé delante de Dios? Al leer la Escritura puede darse cuenta, por esta razón no puede volver a Dios, por esta razón no puede acercarse a Dios. Dios pidió, regresen, teshuvah, arrepentimiento, vuelvan a la Escritura, vuelvan a la palabra, regresen a la verdad, para que Dios pueda tener misericordia a nosotros. ¿Qué más dice? Versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios dejó la promesa. Si ellos no cumplen la palabra de Dios, si ellos no cumplen los escritos de Dios, si ellos no aceptan la Escritura, Dios los iba a enviar a dispersión muy lejanamente. ¿Así está escrito? Eso es importante que podamos entender nosotros a través de la palabra. Es importante que podamos darnos cuenta también con qué corazón realmente estamos viviendo delante de Dios. Entonces, ¿por qué muchas personas ahora viven? ¿Por qué el pueblo de Israel fue esparcido? No cumplió la palabra. Pero está la promesa también que en cualquier lugar, en cualquier sitio, aunque fueran los confines de la tierra, si ellos vuelven, se arrepienten, regresan a la palabra, de ahí le va a traer y le va a hacer otra vez su pueblo. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía del copero al rey. Nehemías está buscando una vez más que el nombre de Dios sea restablecido, restaurado, y a través de la obra de Nehemías Dios empezó la construcción del muro de Jerusalén, y también la ciudad de Jerusalén fue reedificada, el templo también, y el pueblo empezó a adorar. Hay una carta larga que lee Esdras, ¿no? En Nehemías capítulo 8 está cuando Esdras lee la ley al pueblo. Dice que empieza a las 6 de la mañana y termina al mediodía. Solamente quiero leerle una partecita, lo que dice ahí, Nehemías 8, 12. Después de haberle leído un mediodía entero la palabra que entendió el pueblo. Capítulo 8, versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, que dice ahí, las palabras que les habían enseñado. ¿Qué es lo que produce, hermanos, gozo, alegría en el corazón de las personas? Escuchar esta palabra santa que nuestro Padre nos ha dejado. Esta palabra hace que nuestro corazón se vuelva hacia la redención, hacia el Salvador, hacia el Mesías, hacia Jesucristo. Bueno, y continuando, ¿no? Estamos en el contexto de qué es lo que hace que volvamos al Padre. ¿Quién es el que realmente viene a Él? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le fuera, ¿cómo dice? Y por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Si no fuere dado del Padre, no podemos acercarnos a Él. Vamos a ver Salmos 107. Salmos 107. ¿A qué dice acerca de la palabra? Es importante entender porque esto es lo que el pueblo había rechazado, lo que estos judíos habían rechazado, a pesar de que Jesús le había mostrado gran señal haciendo la alimentación, alimentando a 5,000 personas, ¿no? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Salmo 107, 18 dice así: Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Con qué cosa Dios libró a su pueblo de su ruina? Cuando les dio su palabra. En el momento que más estaban difíciles, la palabra les pudo dar esperanza. 119, ahí Salmo 119, versículo 58. 58, a ver qué dice. Tu presencia supliqué de todo corazón, tu misericordia de mí según tu palabra. Otra vez. Salmos 119, 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Cómo es que nosotros tenemos que buscar la misericordia de Dios? ¿Cómo tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de Dios? Estamos acostumbrados muchas veces a decir cuando tenemos una situación difícil: Señor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. Pero acá está hablando el rey David, quiere la misericordia según la palabra, según lo escrito, que se establezca lo escrito en mi corazón. Y ahí se ve, ahí sea realmente yo realmente yo halle misericordia delante de Dios. Continuamos, Salmos 119, el versículo 107, dice así: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Una vez más, la aflicción, el tiempo de angustia, el tiempo de preocupación, ¿cómo puede salir nuestro corazón? Cuando Dios nos vivifica con su palabra. Y continuamos el versículo 116, 119, 116, para ir terminando esta parte. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame, versículo 116, conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Muy interesante que nosotros podamos leer este Salmo 119, que está escrito el corazón de Dios. Continuamos, 154, Salmo 119, 154. Es un capítulo que tiene muchísimos versículos. Dice así:
Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Casi lo mismo que leímos anteriormente, ¿no? Defiende mi causa y redímeme y vivifícame con tu palabra. Finalmente 160, la suma de tu palabra es verdad y el eterno es todo juicio de tu justicia. Por eso es importante que nosotros consideremos la palabra de Dios como elemento fundamental para darnos a entender lo que Dios quiere hablarnos. O sea que el diccionario de la Biblia es la Biblia misma. Por eso dice, la suma de tu palabra es la verdad. Cuando hay una parte en la Biblia que no estamos comprendiendo muy bien, quiere decir que hay otra parte donde está aclarando ese punto. Entonces, ir así, escudriñar, estudiar, investigar, abrir, cavar. Eso es lo que hace una persona que tiene interés por las cosas de Dios. Isaías 29, vamos a leer. Isaías 29. Seguimos aquí viendo realmente las personas que Dios les trae. Isaías 29, versículo 18. Dice así. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Está hablando cuando el Mesías reine, cuando Dios redima a su pueblo de Israel. Se abrirán los ojos de los ciegos y los cojos andarán, dice, en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Tiniebla en la Biblia representa falta de palabra, cuando no hay palabra. Entonces cuando aparece la luz, que Jesús dijo, yo soy la luz, significa que la manifestación de Dios empieza a aparecer. Bueno, vamos a avanzar rápido para terminar todo lo que tenemos acá escrito. Bueno, volvamos a San Juan. Entonces, hermanos, podemos entender entonces, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, fíjense, después de que Jesús le habla, que ustedes no pueden venir si no reúnen estos requisitos, si la palabra de Dios no permanece en sus corazones, si no hay palabra de Dios en sus vidas, no van a venir a mí. ¿Qué pasó? ¿Qué hace la gente? ¿Ustedes creen que la gente quiere venir a Jesús por la palabra? ¿Ustedes piensan que a la gente le agrada un lugar donde se comparte mucho la palabra? ¿Por qué creen que hay muchos lugares donde se reúnen miles de personas? ¿Qué es lo que busca la gente? Busca la palabra. Mientras más compartimos con ella la palabra, más se siente mal. ¿Qué es lo que hay realmente en el corazón de muchas personas? ¿Qué es lo que realmente ellos piensan acerca de la verdad? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es muy importante. ¿Qué entendió Pedro acerca de Jesucristo? A pesar de todas las cosas, a pesar de todos los milagros y todo lo que estaban viendo, ¿qué es lo que le atraía a los discípulos hacia Jesús? Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo que te atrae a vos de un lugar, de una congregación o de, no sé, de un grupo donde estamos participando? ¿Qué es lo que le atrae? Acá dice, palabras de vida eterna. Hermanos, esta palabra de vida eterna, ¿desde dónde comenzó? Desde el principio. ¿Qué es lo que Jesús le mostraba a ellos? ¿Qué es lo que Dios hacía? Que desde el principio Dios estaba enseñando que un hijo de Dios tiene que guardar su palabra, su escritura, sus leyes. Aunque para algunos es pesado escuchar estas cosas, pero eso es la verdad. Eso es lo que Dios quería que el pueblo tenga en sus corazones. Pedro entendió ese punto. Por eso tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 69, San Juan 6, 69. Quiero leer unos cuantos versículos más. Hechos 20, vamos a mirar Hechos 20, ya en el Nuevo Testamento, acerca de este punto. Hechos 20, 32, dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo, cuando quería encomendar aquí a los hermanos de Mileto, ¿a qué le encomienda? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo que tienen que ellos guardar o seguir para recibir siempre la edificación y la gracia de Dios? Os encomiendo
a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. ¿Qué les parece que sería la palabra de la gracia? La gracia, la misericordia, lo que David pedía, redímeme, consuélame con tu palabra. Lo mismo el apóstol Pablo está diciendo. Los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Pueblo escogido por Dios, pueblo santo, pueblo justo, preparado desde el principio por nuestro Señor. Un versículo más, Romanos 10:8. Romanos 10:8. 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esto que está diciendo, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿De qué palabra está hablando? ¿A qué palabra el apóstol Pablo se está refiriendo? Y si ustedes analizan bien, este Romanos capítulo 10, versículo 8, es una referencia. Aquí tenemos, gracias a que nos ayuda la palabra de Dios, es una referencia de Deuteronomio capítulo 30. Sí, Deuteronomio capítulo 30, donde Dios le hablaba que esta palabra no está lejos, no está en el otro lado. Por ejemplo, ellos decían, ¿dónde está la palabra? No está en el cielo, está acá presente. Es la palabra que el pueblo ha recibido por mano de Moisés. Es la palabra que muchos habían rechazado, no la habían aceptado. Esta palabra está cerca de ti y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice eso. Esta es la palabra de fidelidad, de creencia que nosotros anunciamos a las personas. Y si confiesas con tu corazón que Jesús es dueño, Señor, porque ¿quién es el que nos está trayendo esta palabra y poniéndola en nuestro corazón? ¿Quién es el que está dándonos la gracia, redimiendo nuestra vida? Jesús. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si vos confesás, tú eres el Señor que realmente nos das la verdad. Tú eres el que nos hace entender las cosas de Dios. Si esto realmente está en tu corazón, entonces serás salvo. Qué interesante eso, ¿no? Ahí podemos afirmar que tenemos la salvación. Creemos la palabra que el apóstol Pablo predicaba. Dice. Volvamos a San Juan. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, nosotros ya sabemos que Judas Iscariote, por más que estaba ahí presente, escuchando la palabra, pero al final su corazón de él hacia dónde dirigía, hacia dónde él tenía, hacia dónde llevaba su corazón, siempre él estaba hacia lo carnal, hacia lo temporal. Él consideraba a Jesús como un líder político. Hermanos, cuando vos buscas a Dios por alguna conveniencia, cuando vos seguías a Jesús por algún beneficio humano, tarde o temprano te vas a decepcionar, te vas a decepcionar de él. No vas a lograr estas cosas. Hay muchas personas que, no, yo cuánto tiempo ya me voy en la iglesia y nada no consigo, siempre mi vida es igual, porque ¿qué busca? Busca un beneficio humano y carnal. Hermano, nosotros seguimos a Dios por estas palabras de vida eterna, porque un día queremos participar de ese reino celestial, ese mismo reino que el ladrón que estaba en la cruz le dijo, acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. Eso es este es nuestro anhelo, nuestro deseo. Y por esta razón estamos perseverando, aprendiendo y conociendo. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí y la próxima ya vamos a tocar el capítulo 7. Vamos a orar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.